Buenos días, querida iglesia. Vamos a continuar hoy con el estudio que estamos haciendo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Vamos a entregar en oración este espacio de tiempo, este día precioso que el Señor nos regala siempre para estar atentos a Él. Durante la semana estuvimos escuchándolo porque nosotros leíamos su palabra, pero el Señor también escuchaba nuestras oraciones. Así que vamos a Él en oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre, a ti Dios Trino sea toda la alabanza, la gloria, el poder, la sabiduría. Estamos honrados, querido Dios, de tener el Padre que tenemos, de tener el Salvador que tenemos y de tener a nuestro Santo Espíritu. Estamos felices, estamos honrados. Cada día que profundizamos, así sea un milímetro más en tu conocimiento, llega a nosotros más expectativa, más amor, más conocimiento, más consuelo, más ansia, Señor, porque para que tú regreses, para que suene esa final trompeta y poder estar delante de ti. Felices. Nuestros ojos se llenarán de tu gloria. Nuestra mente quizás casi que llegue al límite para soportar ver tanta belleza, ver tanta expresión del amor de Dios hacia nosotros. Padre, hoy queremos que tu Santo Espíritu actúe de una manera especial en nuestras vidas. Que este mensaje entregado por un vaso frágil, un hombre absolutamente limitado, un hombre cuya lengua es pecadora, cuyos labios son pecadores, pero a ti te ha placido que se predique el Evangelio para la salvación de las personas y entregado por nosotros. Es por tu poder, por tu amor. Toma, amado Espíritu Santo, las palabras que hoy se predicarán y aplícalas a los corazones de nuestros hermanos, a mi corazón. Quizás la oveja más difícil de la iglesia es mi corazón y tendré que lidiar con ella siempre. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a mí, ayuda a Juan José, ayuda a toda la iglesia y a todas aquellas personas que están viendo este mensaje a comprender, a entender realmente lo que tu palabra quiere decirnos el día de hoy, a salir de dudas, porque al salir de dudas te amaremos más, porque comprenderemos el verdadero sentido de lo que tú nos quieres decir. Gracias por la carta a Filipos. Gracias por la carta a tus amados amigos. Gracias por la exhortación a Evodia y a Sinti. Gracias porque cada vez que profundizamos y entramos más en la carta, es como si fuese escrita exactamente para nosotros. Hay tanto de esa carta en nosotros, hay tanta rebeldía en nosotros en esa carta. Hay tanto amor del Padre hacia nosotros. Gracias porque nunca se perdió y fue reproducida y reproducida y reproducida hasta llegar a nuestras manos. Eso es un motivo de alegría para esta iglesia y para las iglesias bíblicas. En tus manos estamos, Señor. Bendícenos y guárdanos. Bendice y guarda tu iglesia y aquellas iglesias de sana doctrina que el día de hoy predican sanamente, expositivamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos entonces a esa copia de la Sagrada Escritura, esa copia de la carta a los Filipenses en su capítulo 2. Hoy veremos, hay una porción interesante que es entre el versículo 12 y el 18, pero hoy nos enfocaremos en el versículo 12 y en el versículo 13, aunque nuestro esfuerzo, nuestro gran esfuerzo será sobre el versículo 12 y ya completaremos el versículo 13 la semana entrante si el Señor nos presta la vida y es su santa voluntad. Dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, bendice tu palabra. Es uno de los versículos o el par de versículos más de los más tergiversados en la Sagrada Escritura,
pero hoy vamos a tener una especial consideración en ellos. Y yo sé que el Santo Espíritu fijará la doctrina real en nuestros corazones. Muchas verdades que nosotros los cristianos reformados exponemos, que están claramente expuestas en la Escritura, molestan a nuestros hermanos en denominaciones pentecostales y en denominaciones carismáticas. Y no me estoy refiriendo al catolicismo romano, porque ellos, por ciertos motivos, cientos de motivos y cientos de consideraciones, no son nuestros hermanos. Verdades como, por ejemplo, que la salvación genuina y real es imposible que se pierda. Esto ha generado inmensas controversias y créanme, los puntos del arminianismo refutados por los seguidores de Calvino constituyen uno de esos debates eternos en los que se mezcla esa exégesis como el deber ser al estudiar la Escritura y la eisegesis, que es introducir un concepto o una idea al texto o al contexto donde no lo hay. Nuestros hermanos pentecostales y nuestros hermanos carismáticos son completamente expertos en eso, en eisegesis, en acomodar, en sacar versículos fuera de contexto y generar unos sermones temáticos que posiblemente te estén convenciendo de doctrinas contrarias a las cuales están en la Escritura. Esta porción es utilizada y enrostrada por los semipelagianos, o sea, los arminianos, y vale recordar que Pelagio fue declarado como un hereje, para fortalecer su postura que la salvación es débil y se puede perder. Si se pierde, entonces sería por malas obras. Y es claro que la Escritura dice en Efesios 2, capítulo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como decía mi hermano ahora. La fe es un don de Dios. El ser humano está completamente incapacitado para generar fe. Versículo 9 de Efesios 2. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, porque si no la gente se gloriaría en ellas y colocaría en una balanza una cantidad de obras que en teoría que hizo. Muchos se molestan también con otra verdad bíblica fundamental cuando escuchan hablar de la elección soberana de Dios, porque se imaginan que Dios no permite que los pecadores no elegidos, no permite a ellos que ellos tratando de salvarse y Dios impide que ellos se conviertan y se salven. No, eso no es así. Eso es una completa falsedad. Dios no se goza en la condenación de los pecadores y desde el mismo Antiguo Testamento el Espíritu Santo lo dejó claro en Ezequiel 18:32. Miren cómo dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Él no se goza de la condenación de los pecadores. Odia el pecado, sí. Odia el pecador, también, es claro en la Sagrada Escritura. Pero Él no se goza por esa condenación de los pecadores. Pero sí se goza en la salvación de los perdidos. Vamos todos a Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar absolutamente todos nuestros pecados. Dios, por su soberana voluntad, siempre está venciendo aquella rebeldía y aquella obstinación del ser humano, de aquellos, de sus elegidos, los cuales no lo buscarían nunca, créanme, jamás. Yo jamás hubiera buscado a Cristo, jamás entendía lo que era el concepto de salvación. Eso me llegó a mí casi que de sorpresa la salvación, porque yo no estaba en ese tema, los cuales nunca el ser humano va a buscar a Dios y Dios lo atrae para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios no lo coge de la oreja hacia la brava para llevarlo, no. Él cambia esa naturaleza para él entender que necesita un Salvador e ir a buscar a Dios. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y otras versiones dice vida eterna.
El ser humano no quiere ir a Cristo. Pero más adelante, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermosa porción de la Escritura, qué entendimiento de la Escritura. ¿Cómo podemos decir que se pueda perder la salvación si está en la mano de mi Padre, está en la mano de Jesucristo? En Oseas 11:4, miren cómo dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Ese es el evangelio, es una cuerda de amor. La palabra de Dios más bien nos invita a venir, dándonos esa completa seguridad que venimos por fe, clamando por misericordia y perdón, y no seremos desechados. Nadie que vaya al Padre que vaya al Hijo será desechado. Es enviado por el Padre. Así que el pecador no arrepentido no se condenará porque no ha sido elegido, sino porque está muerto en sus delitos y pecados y no desea rendirse ante Dios y aceptar que Él ofrece en Cristo de pura gracia el Evangelio. La razón por la que muchos se perderán y no irán a Cristo no es porque Dios se lo vaya a impedir. Dios no impide a nadie que venga, porque Él se deleita en perdonar. La razón por la cual no vienen es por su pecado, es por la dureza del corazón del ser humano. Pero hay una maravillosa noticia que ya lo hemos dicho. Eso significa el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Dios, Cristo, vence ese corazón obstinado del pecador y Él tiene el poder por medio de la predicación del Evangelio. Esta es la razón por la que no nos cansamos de predicar. Siempre ¿sabemos quiénes son los salvos? No sabemos. Hay que predicarle absolutamente a todo el mundo, porque ese Dios que ha escogido a muchos para salvación, ha escogido también el medio a través del cual serán salvos, y el medio primordial escogido por Dios es la predicación del Evangelio. Vamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Del 3 en adelante. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como lo vimos hace 8 días, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, el pecador tiene la responsabilidad absoluta de responder al llamado de Dios, al llamado de esa predicación del Evangelio, como dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, a todos, a toda la tierra le ha llegado la predicación del Evangelio. No todos se salvan, no todos tienen un corazón como ese receptáculo de la palabra de Dios, ¿no? Dice un predicador. Nadie debe tratar de conocer si uno es escogido o no para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquel que ha comprendido que es un pecador y que necesita ser salvo, debe responder al llamado de Dios clamando por misericordia y confiando únicamente en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Eliminar una de las dos para solucionar esta aparente paradoja no solo es torcer la escritura, sino confiar más en nuestro intelecto que en la sabiduría de Dios. Fin de la cita. Y precisamente estos 2 versículos nos van a mostrar claramente esa soberanía de Dios y esa responsabilidad del hombre. El primer punto que yo propongo es el siguiente.
Miren cómo dice, la obra de Dios en el creyente se manifiesta en el rol del creyente en la santificación. Hay un rol del creyente en la santificación y en esta porción de la escritura hay mucha claridad en eso, ¿cierto? Y un segundo punto, que lo iniciaremos el día de hoy, pero lo culminaremos dentro de 8 días para que tengamos todo el panorama completo de lo que dice. La obra de Dios en el creyente se manifiesta en el rol de Dios en la santificación. Hay un rol del creyente en la santificación y hay un rol de Dios en la santificación. No estamos solos, no estamos desamparados. Es lo que vamos a ver hoy. Y que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y en nuestros corazones para comprender definitivamente esta doctrina. Volvamos al versículo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados con vuestra salvación con temor y temblor. Pablo no le está diciendo a los filipenses que deben hacer obras para ganar la salvación. No, no. Si leemos la introducción de esta carta, ¿a quién le fue enviada esta carta? Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Esto no es para hijos de tinieblas. Esta carta fue enviada a santos hombres, a creyentes. Y miren cómo arranca el versículo. Por tanto, ese por tanto también lo podemos reemplazar de tal modo que o así que. Esta porción, por tanto, nos está conectando con lo que estábamos viendo anteriormente. Nos invita a repasar aquello que estábamos nosotros estudiando. Miren, vuelvo al verso 5, que vimos la semana pasada, que dice que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. El ejemplo para nosotros seguir es Cristo, no solamente en muchos aspectos de nuestra vida, sino en este proceso de santificación. Él no tuvo un proceso de santificación, sino que Él es nuestro ejemplo. El llamado a la humildad, el llamado a la sumisión, el llamado a la humillación, el llamado a esa obediencia que debe estar dentro de nuestra fina comprensión de lo que es la santificación. En su primera epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 6, primera de Juan 2, 6, perdón, y de verdad nosotros tenemos que tener muy serio aquel concepto del carácter de Cristo y aquel concepto del ejemplo único de Cristo en nuestras vidas. Primera de Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, sencillo, un rengloncito. El que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Claro, no existe otra forma de entender este versículo. La exhortación para que consideraran y se preocuparan por la salvación no la hizo el apóstol de una manera muy fría, no la hizo de una manera muy académica, no. Su misión pastoral y su relación con Cristo se nota también en la forma tierna, en la forma afectuosa y en la forma cariñosa del trato. Mire cómo le dice, amados míos. Más adelante dice, amados y deseados. Y mucho más adelante dice, amados míos, gozo y corona mía. Ahí, en esas palabras de amor, en esas palabras, como se dirige a ellos, hay un gran consuelo por parte del apóstol Pablo por sus palabras. La iglesia estaba pasando por dificultades y no los estaba tratando de una manera dura, no. Nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos carismáticos son amados, como siempre habéis obedecido. Otra de las verdades más importantes para tener en cuenta en este proceso de la santificación y es completamente vital y es la obediencia. La obediencia, por lo que su ausencia, el no tener obediencia y no guardar bien este mandato adecuadamente o quizás un proceso precario de lo que es la obediencia podría dar o podría mostrar a una persona que tiene o no tiene la salvación o no ha nacido de nuevo. Pero la obediencia es algo que debe caracterizarnos a nosotros. Mire, como siempre, ya sea que yo esté con ustedes o con usted, sean obedientes. ¿Obedientes a qué? A la instrucción que ha dado el amado Jesucristo, a la instrucción que dice la Sagrada Escritura.
Ahora, este verbo de su lenguaje original, este verbo de obedecer, miren cómo dice, hace referencia a ponerse bajo lo que se ha dicho y por tanto someterse y obedecer. Eso es lo que significa este verbo. Significa ponerse bajo lo que se ha dicho y por tanto someterse y obedecer. ¿Por qué es importante este significado? Y miren, créanme que ahí tenemos que meter la razón tiene que estar ahí metida. Dice, un creyente indefectiblemente debe oír la palabra de Dios antes de obedecer. ¿Cómo va a obedecer si ni siquiera se le ha explicado qué es lo que tiene que hacer? Hay una lógica inmensamente grande, una lógica bíblica. Un creyente indefectiblemente debe oír la palabra de Dios antes de obedecer. También por allá más adelante dice, para tener fe hay que oír la palabra del Señor, lo estoy parafraseando, para que nuestros seres queridos, nuestro papá, hermanos, amigos, también tienen que exponerse a la palabra de Dios para su salvación. Nosotros oramos porque un familiar nuestro llegue, pero ese familiar nuestro está en nuestras oraciones y posiblemente otra persona, un amigo le predique, pero necesita escuchar la palabra del Señor para que entienda que necesita un Salvador y empezar a obedecer. Es una lógica bíblica y no riñe con aquellas personas que conozcan o no conozcan a Dios. Veamos un ejemplo en la Escritura que inmediatamente comprendemos esto. Hechos 16:14. Miren cómo dice Hechos 16:14. Vamos ahí porque es importante. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ojo, pónganse como un casco virtual y miren esa escena. Ella estaba oyendo ¿a quién? A Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Quien abre el corazón de las personas para escuchar la palabra es Dios. Ella amaba a Dios, ella conocía a ese Dios y quizás las primeras palabras de Pablo no empezó a entenderla muy fácil y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y Pablo estaba dando instrucciones que requerían de obediencia futura. Recordemos que este evento de Hechos 16 ya lo vimos en la primera enseñanza de la carta a los filipenses, porque es todo relacionado con ese viaje de Pablo allá y que contribuiría a la fundación de esta iglesia allá en Filipos. Recuerden el varón macedonio pidiendo, vayan allá, tenemos todos que tener algo de ese varón macedonio dentro de nosotros. La predicación del evangelio es más que una invitación. Y en su enseñanza de fe en Jesucristo hay un llamado explícito a los pecadores a obedecer a Dios. La predicación del evangelio, la forma como Dios dijo que se debían salvar las personas, es escuchar esa buena noticia, primero que arranca con una mala noticia. Tú eres un pecador, tú estás destituido de la gloria de Dios, Dios te odia tu pecado, si te mueres así como estás te vas a ir al infierno, no como en esas 4 leyes espirituales que tal vez todos empezamos a predicar de esa manera o a enseñar de esa manera, donde le decíamos a la persona, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, el plan era que lo iba a tirar al infierno si no se salvaba. Pero dentro de ese mensaje, de esa enseñanza de la fe en Jesucristo, hay un llamado muy explícito a los pecadores a obedecer a Dios. La obediencia hace parte de ese proceso de la santificación. Todos los creyentes, nosotros para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza espiritual, siempre contamos con la presencia, con el consejo, con la ayuda de pastores, con la ayuda de maestros y quizás también de nuestros hermanos. Pero nuestra dependencia principal debe ser Cristo, debe ser su ejemplo. La gente falla, Cristo nunca falla. Así que Pablo cuando les dice que esté ausente o que esté presente con ellos, es para que ellos entiendan que los ojos de ellos deben estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y es bueno que la gente mire a sus pastores, mire a sus maestros de una manera especial.
y los escuchen, porque de alguna manera el Señor Jesucristo lo ha determinado de esa manera. Y más adelante, alguna vez cuando estemos de pronto estudiando Hechos de los Apóstoles o Hebreos, entenderemos mucho esa relación que tiene que ver del pastor con sus ovejas. Así que esté ausente Pablo, los ojos de los filipenses deben estar puestos en su Salvador, puestos en Cristo. Y miren, este santo escritor, Pablo, ya les había dicho a no depender de su presencia. Miren las enseñanzas anteriores. Cuando estábamos viendo el capítulo 1 de Filipenses, vamos al versículo 17, por favor. Versículo 17. Yo lo voy a buscar porque voy a complementar algo más que se me ocurre en este momento. Miren cómo dice el 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ya lo habíamos estudiado. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Más adelante nos va a servir mucho el versículo 28 que dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os ha sido concedido. Yo no me puedo levantar esta mañana y decir, yo voy a sacrificarme por Cristo. No, eso se concede por parte de Dios y a causa de Cristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En estos versículos, Pablo menciona la obediencia que le deben rendir a Él, pero la obediencia que de verdad cuenta es la obediencia a Dios, como les dije. De todos modos, la obediencia que le muestran a Pablo es significante, es importante, no es que no valga, ya que siempre Él los ha llamado a un especial discipulado, y en ese discipulado es la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Miren cómo dice lo que estamos estudiando, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. En la ausencia de Pablo, ellos deben estar recostados y deben estar mirando a quien tienen que mirar, que es a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que es el perfecto ejemplo que nosotros debemos seguir. Y miren cómo sigue, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí sí. Este versículo ha sido manipulado, maltratado, malinterpretado, utilizado, satanizado, de todo han utilizado esto para demostrar una cantidad de cosas que no existen. Si uno viene con la exégesis, uno extracta de lo que es la verdad del evangelio, de la verdad doctrinal, y no le agrega cosas y no le hace simulacros de cosas que no dice, como dice, que lo que es la eisegesis, que es agregarle cosas al texto, acomodarle cosas al texto que no tiene. Pero bueno, vamos a entender qué se está pidiendo aquí, que se ocupen en su salvación, sí, para que nosotros, porque miren que muchas de las Biblias que tienen ciertos títulos que no son inspirados, dicen luminares en el mundo, y ya lo vamos a ver a partir del verso 14, también vamos a estudiar de qué se trata eso de luminares del mundo. Tenían que esforzarse mucho para vivir dignamente y marcar diferencia. Es lo que se nos pide hoy en día. Miren, hay un sentido especial de respeto y de responsabilidad que miran en el cristiano. En ese proceso de santificación se tiene que notar que la sociedad, que nuestros compañeros, que nuestros compañeros de estudio, de trabajo, que vean en nosotros cierto respeto y cierta responsabilidad, que de verdad ellos entiendan que nosotros somos diferentes. Algo raro hay en nosotros. Y lo cual es la demanda especial de lo que es la santidad. Es un pasaje donde se demanda de nuestra responsabilidad humana. Aquí está hablando de una responsabilidad de mano en el camino de la peregrinación en el mundo, en el camino de la santificación. No podemos, esto no es un versículo que habla de perder o ganar la salvación, no. Y posiblemente podemos entender esto como parte de la salvación, no como una obra justificadora, ni como la obra de haber sido librados de la condenación eterna, sino como una especie de salvación progresiva. O sea, somos salvos,
por la obra de Cristo, por sus méritos, aplicado en nuestro corazón, pero esa salvación, esa santificación es progresiva y es con respecto al pecado, el cual nos acompaña todos los días en este peregrinaje. Dios nos preserva y el hombre persevera. Grábense eso en el corazón. Dios nos preserva y el hombre persevera. Dios, Pablo, se refiere a la etapa de esa progresiva santificación personal en la que sí grande, hay una gran participación del creyente. El creyente no participa en su salvación eterna. Eso es por parte de Dios, es por gracia, no es por obras, como lo vimos en Efesios 2, capítulo 8 al 10. Pero el creyente sí participa en su santificación personal y progresiva todos los días de la vida en nuestra lucha contra el pecado, cada día tratando de tener el carácter de Cristo. Pablo dijo que él mismo trabajó por medio de la gracia en su propia vida para agradar a Dios. Qué cosa tan hermosa. Vamos a 1 Corintios 15:10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice, mire, entendamos bien eso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, es una gracia activa. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién ha trabajado? Pablo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en mí. Él te da la fe. ¿Quién tiene que creer? Tú tienes que creer. Él te da el don del arrepentimiento. ¿Quién tiene que arrepentirse? Uno. Es una combinación hermosa. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Y qué fortalece esa gracia de Dios en mí? Los medios de la gracia. Estudiar la palabra, el escuchar los mensajes, escuchar el sermón, los medios de la gracia. Esto nos da a entender que la santificación es personal, tiene que ser constante y tiene que ser creciente en el creyente y se debe tomar con muchísima responsabilidad. Es lo que está diciendo ahí. Si hay que llevarla con temor y temblor, es porque debemos ser conscientes de nuestra propia debilidad. Ya mencioné que Pablo mismo reconocía su debilidad, pero ahora nosotros también tenemos que tener presentes en eso, que podemos caer, pero no de la salvación, no, que podemos caer. Mira la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí no dice, mire que no se pierda. Mira que pierda la salvación. No, por favor, el contexto. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No significa perder la salvación, significa que debemos vivir como salvados, que tenemos que vivir como regenerados. Ahí está ese sentido de obediencia, ese sentido de santificación. Tenemos que vivir como lo que somos, tenemos que vivir como salvados, tenemos que vivir como regenerados. Hay una obra majestuosa en la cruz del Calvario y en nuestras vidas en el momento de nuestra regeneración. Y no recuerdo a quién le escuché esto o dónde lo leí, y decía que la regeneración de un ser humano es más grande que toda la creación de millones y millones de galaxias. El convertir ese corazón de un hombre malvado, un hombre que ha levantado el puño contra Dios, y luego del actuar del Espíritu Santo en cambiar ese corazón, el hombre caer rendido delante de un Salvador que no ha visto, de una palabra que le dijeron de un libro antiguo, y cae rendida esa persona necesitando a ese Salvador que no ha visto, que no conoce. Qué obra tan extraordinaria de parte del Espíritu Santo. Y debemos nosotros actuar como salvados, debemos actuar como regenerados. Ahí está la obediencia. Si nosotros pudiéramos concluir que a partir de este versículo hay que cuidar la salvación para no perderla, estaríamos aceptando varias afirmaciones y creencias de los que enseñan una salvación por obras. Es como la idea de que, si bien es cierto que Dios te otorga la salvación, pero tú la debes conservar, ¿cómo? Con la santificación. Si en una denominación se considera que la salvación se debe perder,
es una denominación o una iglesia que está enseñando que la salvación es por obras. Y eso va contra la Sagrada Escritura. Puede ser una manipulación por parte de los líderes de esas iglesias, el tener a la gente ahí encerrada diciéndole, pilas que vas a perder la salvación, pilas que te van a borrar del libro de la vida, manejando una especie de temor infundado sobre las personas. Hay algo que tienen que traernos a nosotros los pastores, y es esa esperanza de la obra magnífica de Cristo, una obra perfecta. El que salvó está salvo para siempre. Miren cómo dice acá. Se le preguntó a un creyente al respecto y dijo lo siguiente, que si él de pronto moría en pecado, o que si de pronto Jesús viniera y en ese momento él estaba en pecado, no se salvaría. Este pensamiento encierra la idea de que Jesús no ha pagado todos nuestros pecados. Qué cosa tan delicada, qué cosa tan triste pensar que esa obra magnánima de Cristo en la cruz del Calvario fue limitada. Fue limitada en el poder del pecado para aquellas personas que son salvas. No, la verdad es otra. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados eran ¿qué? Futuros. Él estaba muriendo por un pecado que yo cometí ayer, antier, que voy a cometer esta tarde, cometí ahora en la mañana. De manera que todo, inclusive hay personas que están escuchando el sermón y posiblemente están pecando en ese instante, pensando en algo pecaminoso. De manera que todos nuestros pecados están ¿qué? Pagados. Estoy hablando de los salvos, no de la humanidad, no del universalismo, porque el universalismo es una herejía. Cristo no murió por toda la humanidad. No cabe la idea de que si muero en pecado pierdo la salvación. No, si fuera así, nadie se salvaría. Dígame quién no peca. No hay ninguno que no peque, dice la Sagrada Escritura. Entonces, cuando llegue Cristo, absolutamente toda la humanidad en ese momento tendrá pecado, o habrá pecado hace 5 minutos, o 10 minutos, o 1 hora, o en ese mismo instante, en ese mismo segundo, la gente podrá estar pecando. Entonces nadie se podría salvar. Esa verdad Dios la sabe, siempre la supo. Nadie puede salvarse de esa manera. Por ello fue necesario el sacrificio expiatorio de Jesús por nosotros. De manera que guardarse en santidad es una demanda para el creyente para vivir una vida digna en este mundo. Es mostrar que somos salvados, que somos regenerados, pero en ningún momento ser manipulados cuando te digan que la salvación se puede perder. Es porque la gente está considerando que la salvación es por obra. Ah, hiciste malas obras, te condenaste. La obra es perfecta. Los decretos de Dios son perfectos. Su palabra es santa. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, está diciendo que si alguien no es declarado justo por Jesús, no puede ver a Dios. Quien declara justo a las personas es Cristo. Entonces no podrá ver a Dios. La demanda de santidad para ver al Señor está cumplida en Jesús. Los que hemos nacido de nuevo podemos ver a Dios no por nuestra propia santidad o justicia, sino por haber sido declarados santos y justos por Cristo, nuestro Mesías. Es por Él, es por su obra vicaria, es porque todo lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Es como si Dios nos viera a cada uno de nosotros a través de su Hijo. De esa manera es. Por eso dice que Jesús es nuestro Mesías. Ahora, muchas de las cosas también las resolveremos cuando veamos el verso 13, porque pone de manifiesto que Dios está detrás de todo esto, que eso lo veremos la semana entrante, Dios mediante. Porque Dios es el que coloca en nosotros, produce, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo veremos más en detalle, tocaremos un pedacito de él, pero veremos más en detalle lo que tiene esta buena palabra, este mensaje que envió del cielo el Señor. ¿Ven la gran importancia de tomar textos en su contexto? Veamos ahora que es Dios quien garantiza que el ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor lo haremos conforme a sus designios y propósitos. Eso tiene que quedar fijado en nuestra mente. Es Dios quien obra en nosotros, por nosotros,
y a favor de nosotros. Y quizás, como decía un amado pastor en un escrito, dice, digamos que traduciendo o poniendo más poquito con un texto más cercano a nosotros, lo que dice ahí, dice, porque es Dios quien obra en vosotros el desear y hacer lo que a él le place. Definitivamente. Matthew Henry, el comentarista, hablando de ese verso 13 que nos quedamos un momentico ahí, dice, miren cómo dice Matthew Henry, dice, este versículo incluye una doble razón del respeto y sentido de la responsabilidad que hemos de ejercitar en la práctica de nuestra santificación. A, el saber que estamos cooperando con Dios en una obra en la que Él lleva la iniciativa. Correcto. Ojo con la palabra iniciativa. B, el saber para consuelo nuestro que detrás de nuestro querer y hacer y sosteniendo nuestra debilidad está Dios con su influjo eficaz, pero de tal naturaleza que no fuerza nuestro albedrío ni nos exime de la responsabilidad personal. Fin de la cita del comentarista Matthew Henry. Por tanto, si leemos estos dos versículos, el versículo 12 y el versículo 13, que tienen un sentido integrado, un sentido de ahí entenderíamos más el mensaje de Pablo, que es el autor pues de esta carta. Él quiso transmitir por ende qué es Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos a través del pasaje el día de hoy. Miren, volvámoslo a leer y ya vamos a entender un poquito más. Por tanto, amados míos, ya cada una de estas partes la hemos estudiado. Como siempre habéis obedecido, ya vimos lo que era la obediencia, no como en mi presencia solamente, ya les dije que ya les había dicho que no necesariamente tenían que estar juntos, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación y vuestro temor, con temor y temblor. Ya explicamos qué tiene que ver con eso. Verso 13, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer ¿qué? El querer obedecer, el querer presentarse mejor delante del Señor, el querer tratar o ocuparse de la salvación con temor y temblor, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, del versículo 14 en adelante, que lo veremos después, Pablo está exhortando a ellos a tener y a vivir una vida santa, de forma que de verdad ese título que ponen ahí, luminares del mundo, de verdad se note, que sea una verdadera luz. Esa luz en medio de una generación que odia la luz. Hay muchos, realmente, hay muchos cristianos preocupados por el tema de perder la salvación, pero yo me preocuparía más por examinar mi vida y ver si soy cristiano realmente y si he nacido de nuevo realmente. Esa es la preocupación que te... Eres salvo, preocúpate por la santificación. La salvación es de Dios, Él la otorga, Él la cuida. Es así como dice el contexto de Filipenses, como lo podemos ver. Y si nos remitimos al capítulo 1, versículo 3, miren cómo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Acuerden la oración de Pablo en el capítulo 1, siempre en nuestras oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oye pues, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál buena obra? Cambio el corazón de nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la perfeccionará? Dios. Dios está inmerso en este proceso de santificación. ¿Cómo es posible que le arranquemos a la Escritura estas verdades doctrinales tan importantes para nuestra confianza, para nuestra fe, para nuestra esperanza del regreso de Cristo? Vamos a Juan 10:27. Estos versículos que voy a leer ahora van a apoyar mucho mejor de lo que yo he dicho, porque lo que yo he dicho tiene imperfecciones, soy imperfecto. Pero estos versículos son claros. Vamos a Juan 10:27, por favor. Mis ovejas, mire, está hablando Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Si se pierde, o sea, ¿cómo se pierde la vida eterna? Quisiera preguntarle a aquellos pastores que enseñan que la salvación se puede perder, ¿cómo le doy vida eterna y después el arrebato? Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Cristo en ese momento. Y ahora miren cómo interviene el Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo tengo, de una mano me tiene cogido Cristo y de la otra mano
de la otra la tiene Dios. ¿Quién podrá arrebatarlo de ahí a uno? Yo y el Padre, uno somos. Demasiado claro, Juan 10, 27. ¿Cómo nos podemos? La Sagrada Escritura se explica con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no se opone a la Sagrada Escritura. Al hablar de temor y temblor, o el querer o el hacer, no está hablando de que la salvación se pueda perder. No, por Dios. Vamos a Romanos 8:29. Romanos 8:29, y con eso terminamos la explicación de esto que estamos viendo. Romanos 8:29 en adelante. Miren la hermosura de esto. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, no sé si tendrán que arrancar de la Escritura estas palabras, y a los que también llamó, amó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Definitivamente la Sagrada Escritura se explica a ella misma. Mejor dicho, el grado de explicación que tienen estas tres porciones de la Escritura dejan por el piso mi explicación, no porque sea mala o contraria, sino que es excelsa la palabra de Dios, como se explica a sí misma. Y créanme, hay muchos falsos cristianos preocupados por perder una salvación que no tienen. El punto 2, les voy a tocar solamente un pedacito de ahí, ya tocamos algo de ese verso 3 y lo voy a repetir, porque es Dios el que en vosotros produce. La parte 1 dice, vimos que la obra de Dios en el creyente, la obra de Dios en el creyente se manifiesta en el rol del creyente, que es lo que vimos hoy, un rol del creyente en la santificación. Y dentro de 8 días perfeccionaremos, miremos más, profundizaremos más en esa manifestación del rol de Dios en nuestra santificación. Cuando estuvimos estudiando aquí sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, nuestro hermano Alejandro nos dio una frase que le voló a uno la cabeza. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Una frase de Agustín de Hipona que detonó una gran controversia en esa época donde de verdad él estaba revelando la soberanía de Dios y al entregar la gracia y lo inmerecedor que es el ser humano para recibirla. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Quieres que yo obedezca? Ayúdame en la obediencia. ¿Quieres que yo crea? Dame fe. ¿Quieres que yo me arrepienta? Dame arrepentimiento. Ahí está. Dame lo que mandas y manda lo que quieras, y profundizaremos mucho más en ese punto 2, porque vale la pena que le dediquemos un rato más. Hace muchos años se presentó en televisión, no sé si todavía lo están presentando, una cosa que decía, no estamos solos, y era que estaba hablando de que habían extraterrestres y toda esa cosa en un programa de televisión, pero trayéndolo ahora acá, como es el título, no estamos solos. En eso, el proceso de santificación, tenemos la obra magnífica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo es completamente imposible tratar de nosotros buscar el carácter de Cristo, tratar de nosotros buscar esa obediencia es completamente imposible. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Para los amigos, mira, si tú has leído entre líneas lo que yo he dicho, hay algo muy importante. Tú estás sin Cristo. No hay misericordia para ti. Solo tienes y estás beneficiado de una cosa que llamamos gracia común, que te facilita tu paso llevadero por este mundo caído. Otra cosa que te tengo que decir, tú no tienes fe en Cristo. Pero mira, te digo que Dios es el que otorga fe en Cristo para salvación. Y es el Espíritu Santo el que sella y aplica dicha fe en ti. No te preocupes si tú no tienes fe. La fe es un don de Dios que si tú quieres creer en Cristo, ve a Él.
Dile que te regale ese don de la fe para creer en Cristo, en ese Salvador y en la obra de Él. Y se abrirá tu vida, se abrirán tus ojos. Tú podrás ver la maravilla de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso hará que tú te inclines ante esa cruz y te pidas perdón, porque tú no tienes la capacidad del arrepentimiento. Dios te la puede dar. Hay un manantial de dones que Dios te puede entregar a ti. No termines este día, no termines este sermón sin pedirle a Él que te salve, que te dé arrepentimiento. Si Dios te salva, mira, si Dios te salva, tú eres insubsistente para la salvación y Él te dará el temor y el temblor y Él te dará el querer, el hacer para eso. Y vuelvo y te repito, amigo, tú que no estás en Cristo, tú no estás solo. Cristo está ahí. Ve a Él, pide el arrepentimiento y fe y lo obtendrás, te lo juro por la palabra, porque la palabra lo dice, yo no me lo estoy inventando. Si tú vas a Él en ese arrepentimiento, se te será dado por lo que dice la palabra. Y para la iglesia, miren, un póster por ahí decía lo siguiente: Señor, ayúdame a vivir de tal manera que si Cristo llegara hoy, estaría seguro que me iría. Está hablando a creyente. Esta frase, sin lugar a dudas, encierra una desconcertante idea de que la salvación se pueda perder. Cuán importante es que un creyente esté seguro de su salvación, seguro de su nuevo nacimiento y sobre todo seguro de que Dios es quien otorga esa salvación y se la ha regalado por gracia y al no haber y no tenemos ningún motivo para que nos lo hubieran regalado, ninguno, y que además de eso no se puede perder. Un creyente triste o un creyente preocupado por perder su salvación es un creyente que está distraído de otras cosas en las cuales puede enfocarse. Podría perderse la salvación. Creo que hoy de más que ha quedado muy claro para algunas personas por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. ¿De dónde sale esa idea? Y sale de sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, para no perder la salvación hay que estar en santidad, es decir, sin pecado, pues ya sea que nos sorprenda la muerte o el regreso del Señor, estaremos preparados o no, no. Y la exhortación a la iglesia hoy es a tener claros unos conceptos y que podamos explicarlos a las personas. El concepto de expiación, el concepto de propiciación, el concepto de redención, el concepto de remisión, el concepto de sustitución, de imputación y reconciliación. Es vital el conocer esto y profundizar en ellos. Y yo sé que en la escuela, como lo estamos viendo, ha habido muchos conceptos en los cuales ya hemos profundizado y la iglesia, por intermedio de nuestros maestros, ha profundizado. Quiero cerrar con un versículo, el versículo 6 del capítulo 18 de Salmos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios te escucha. Dios te está escuchando. Dios nos ha escuchado hoy en este clamor que tenemos de que su doctrina quede fijada en nuestros corazones y en nuestra vida para nuestra esperanza, para nuestra tranquilidad, para nuestra alegría, para nuestro gozo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos tiene que traer gozo infinito, gozo que no tenga ningún límite. Somos limitados, pero que ese gozo quede fijado en nuestros corazones. Dios bendiga su palabra y su día. Orémosle al Señor. Oh Padre nuestro, bendito tú que estás en los cielos. Sea por siempre glorificado tu nombre. Tu palabra es insondable. El conocimiento de ti es imposible de medir. Quizás nos agregamos, o podemos agregar algo a lo que decía nuestro maestro hoy, que apenas hemos profundizado 1 centímetro en los kilómetros y kilómetros y kilómetros de la sabiduría de ti y de tu conocimiento. Y quizás ante tu palabra son apenas milímetros. Pero nos regalaste la escritura, Señor. Gracias por ello.
Hoy hemos disfrutado de palabras especiales que de pronto nos las habían maltratado y nos las habían entregado de una manera que no estaba bien, Señor. Gracias por la posibilidad, por tu Santo Espíritu, por maestros, por comentarios bíblicos, por personas que han predicado de una manera excelsa esta y que hoy nosotros hemos sido beneficiados de ello. Gracias porque el Espíritu Santo ha entregado a dones de Dios, dones del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos estas palabras y no traigan un temor extraño. Hay un temor reverencial, temor por vivir en santidad, un temor por vivir como santos, un temor por vivir como aquellas personas que somos regenerados. Así que te pedimos Dios, que tu Santo Espíritu actúe en nuestras vidas para que nosotros actuemos como salvados, como regenerados, porque hay una generación que ha odiado la luz, pero si ven luz en nosotros, posiblemente ellos busquen esa luz y nosotros poderles llevar esa luz por medio del evangelio, por medio de la predicación. Señor, coloca en esta semana a personas delante de nosotros que están en las tinieblas y que nosotros podamos llevarle esa luz que hoy se ha encendido cada día más en nosotros. Cada día que profundizamos en tu palabra, se enciende más y más y más la luz, más y más el amor por ti, más y más el deseo de que tú regreses y poderte ver en toda tu gloria, en toda tu magnificencia. Oh Cristo, regresa, Señor, regresa. Tú eres el Señor de señores, el Dios de dioses. Estamos ansiosos de escuchar esa final trompeta para estar eternamente delante. Padre, bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a recibir la bendición por parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén.